No me puedo imaginar mi vida sin ti. Hola, No ¿qué me tal? puedo Qué gusto imaginar nuevamente un capítulo mi de 2 más ciudad. 1. Sí, qué gusto después de unos días Sí, poder volver a ah, compartir. compartir temas que tienen que ver con el matrimonio. Seguimos aprendiendo principios en la palabra para que en nuestro matrimonio podamos seguir creciendo. Ujú. Esta vez nos toca un tema bien desafiante, Y muy actual también. siempre actual. Sí, siempre actual y algo que cada vez está bombardeando más Sí. y está atacando más al matrimonio. Golpea y muy fuerte al Ujú, matrimonio. Estamos hablando de la tentación sexual. Lo hemos titulado cómo enfrentarla, ¿verdad? ujú, Y la Biblia tiene mucho de qué hablarnos, ejemplos en la Biblia, tanto el Antiguo Testamento, Nuevo, y tiene que ver justamente esto de la tentación sexual. A veces pensamos que, bueno, ya entro al matrimonio y ujú. ya esto es capítulo cerrado, y Sí. no es así. Mm, Al contrario, tenemos que cuidar y proteger el matrimonio de esto que es la tentación sexual, porque por ella también muchas veces ha causado estragos ujú. en el matrimonio, y por eso es un tema muy actual y nos vamos a tomar el tiempo para hablar, Sí, sí. desarrollar este tema. Nuestro deseo, y nosotros seguimos aprendiendo también al compartirte contigo, con tu matrimonio, estos principios que nos van a ayudar a, como siempre decimos, dialogar en el Ujú. matrimonio, poder sacar principios, ¿verdad? Y establecer acuerdos también Sí, de cómo manejarlo y de cómo enfrentarlo, como es nuestro título sí. de hoy, ¿verdad? Quizá un tema, y no sé, cuando dijiste eso, me vino a la mente, ¿cuánto hablamos de este tema en el Mm, matrimonio? De la parte sexual. Sabemos que la intimidad en el matrimonio es muy importante, pero a ujú, veces llegamos al matrimonio y tenemos complejos, miedos, ideas. Son dos personas que llegan y cuando nos cuesta muchas veces mm, hablar de este ujú. tema. Entonces, qué importante es, si no estás hablando con tu cónyuge del tema sexual, es Que que, empieces ahora. sí, Sí. y Ujú, no nos referimos al acto en sí, ujú, sino qué representa para nosotros la parte sexual, tanto el hombre, la perspectiva del hombre, qué concepto, por ejemplo, yo tengo ujú. de la parte sexual, la mujer, y dialogar en el matrimonio, Mm, ¿verdad? Esto va a enriquecer mucho, nos va a ayudar a poder aprender juntos. ¿Por sí, qué? Porque estamos en un tiempo muy, ¿cómo dijiste? Estamos, bombardeados, sí, sí. Y es impresionante porque sin darnos cuenta o estamos escuchando, estamos viendo dónde nos vamos por la calle, en el auto, alguien que da en mm, el semáforo, en el colectivo, lo que sea, vemos letreros y todo enfocado, todo está direccionado hacia el sexo. ujú, Todo, las canciones, a veces de paso, están en algún negocio, lo que sea, a veces me detengo en la letra de ciertas canciones y, y es todo es sí, sexo. sí. Propaganda, a veces decimos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver, El decimos, producto ¿verdad? con, Sí, ¿qué tiene que ver el producto? Pero ahí está, ahí para nuestros ojos, ahí servido en bandeja todo lo que tiene que ver con el sexo. Y más todavía para los varones, que la Biblia misma nos dice que el varón es atraído por lo que ve, por ¿verdad? lo que ve. Ahí es donde más fuerte entra el tema de la tentación, ¿verdad? Sí, y más todavía en este tiempo en donde a través de un celular Mm, es una herramienta de doble filo para cualquier persona. sí. ¿Sí? Hoy es muy fácil, por ejemplo, caer ante la tentación. ¿Por qué? Porque te bombardean. Ujú, Pero esto lo vamos a hablar en los otros programas. Sí tenemos que mencionar, bueno, si es algo dañino para la persona y más contra la institución divina divina. que Ujú, es el matrimonio, eh, hay que tomarlo muy en serio, ujú. y más todavía en este tiempo. Por eso vamos a tener probablemente va a ser una serie este tema que queremos ir hablando con ustedes, y tiene que ver con huir de ello, ¿verdad? Sí. Ante la Mm. tentación. Huir, huir de todo aquello que nos lleva hacia eso. Y no solamente creo que es bueno
mencionar lo siguiente, que no solamente huir del acto en sí, de lo que es la tentación sexual, sino de cualquier cosa que a mí me está llevando o que me está desviando de mi mirada, de mi atención, de ese pacto que yo hice con mi cónyuge, cualquier cosa a veces. Y creo que es un pensamiento, yo digo que viene directo de Satanás, que a veces decimos que mientras no se consume o no haya el acto sexual, entonces como que no te estoy haciendo daño. Ujú, Total, yo estoy mirando nomás, o yo estoy pensando nomás, ¿verdad? ujú, Estoy viendo nomás. ujú. Entonces, no te estoy, ¿qué daño te puedes decir? Vos ni siquiera te enteraste, ¿verdad? Sí, Ni siquiera te diste cuenta quizás, ¿verdad? sí, Entonces, o los varones pueden decir, no, no, si mi esposa ni sabe, o que yo estoy flirteando con mi compañera de trabajo, o que estoy mensajeando, chateando, ¿verdad? ujú, Lanzándonos indirectas, a veces ya directas también, ¿verdad? Y mientras parece que no se consuma, o mientras no haya el acto sexual, decimos, no, no es malo, sí, sí. no es dañino, no le estoy haciendo nada malo Y a mi cónyuge. ahí entra una palabra clave que también lo vamos a ir mencionando, lo que es virtual. Ujú. Hoy está muy de moda ese Sí, tema. sí. Después de pandemia, ni qué hablar, de todo es virtual, ¿verdad? Y a Ujú, veces entramos en todo lo que es la tentación virtual y como vos decís, mientras no ujú, ocurra un hecho en sí, es virtual. Pero la Biblia habla, increíblemente, ujú, miles de años atrás ya nos advierte sobre este tema de que no, cuidado porque es una cuestión del ujú, corazón, ujú, no es una cuestión, no, yo no le hago nada a mi esposa, yo le soy fiel, pero de vez en cuando, en ujú, tanto, tengo esa costumbre de ver páginas o de con alguna persona así. Vos te das cuenta en el ujú, matrimonio que hay un fuego, hay una atracción con alguna ujú, persona y tu corazón se está inclinando ujú, hacia eso. Mucho cuidado también con eso, eh, de considerar este aspecto tan importante de que también tiene que ver hoy en día más que nunca lo virtual. ujú. Sí, Así que es un aspecto que de la entrada tenemos que considerar. Y vamos a ver dos ejemplos en la Biblia, conocidos, sí, sí, muy muy conocidos. conocidos. En el Antiguo Testamento, hoy vamos a introducir con estos ejemplos y cómo cada uno de estos lidió con la tentación sexual. Ujú. Interesante, ¿verdad? Que en la Sí, Biblia ya estableció dos historias, pero que nos ayuda a evaluarnos y a tomar estos principios también ujú, en nuestra vida. Misma situación, pero diferentes reacciones. sí. La primera, La primera es la de David. David que nos muestra y nos enseña de que nadie es inmune a la tentación sexual. Lo que decía, repetí sí, eso porque es sí, muy importante. sí, creo que tenemos que tener muy en cuenta nadie, mira, nadie en mayúscula está inmune o es inmune a la tentación sexual. Mm, Lo que decías hace rato, a veces creemos que porque ya estamos casados, tipo que ahí ya estamos blindados, sí, ¿verdad? Y no, no es sí, así. A veces uno cree que porque es un pastor sí, o porque es un líder o porque es alguien, algún referente importante que ya es inmune, sí. por eso no. Todos. Y con este ejemplo de David, de quien la Biblia dice nada más y nada menos, en Primera Samuel, dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, Wow. Pero, conforme al corazón de Dios, pero también tuvo su momento, ¿verdad? Su momento de tentación. sí, Y vamos a ir recordando un poquito, repasando sí, la historia de David, cómo se dio, ¿verdad? Y eso lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, Segunda Samuel, si uno va leyendo. Yo creo que sería lindo un poco repasar la historia de David en estos dos libros, Primera y Segunda de Samuel. sí, ahí en el capítulo 11, justamente para introducirnos a este hecho de cómo funciona la tentación, Mm, ¿no es cierto? ujú. Porque ahí relata que David se levanta Un día se un decide día, ir a su balcón. La sí, Biblia menciona la azotea, pero hoy para nosotros sería como un balcón, ¿verdad? sí, la azotea, dice. Sí, la azotea. Entonces David sale y empieza a mirar ahí. Estaba ahí Dice y que después de dormir, Dios, eso me sí, llamó la atención, sí. ¿verdad? Que dice que después de pegarse una siesta, Ujú, mientras otros estaban en la guerra, ujú,
y recordemos que el contexto histórico, él también Sí, tendría que está haber bien. estado Como rey tenía como que haber rey. estado Pero ahí. no, él estaba después de una siesta, y después sale a la azotea, como dicen algunas Ujú. versiones. ¿Y qué hace? Y empieza a mirar y de repente, paz, Sí. ahí se fija que estaba ahí una mujer, Betsabe, Ujú, que se estaba bañando. sí, Se estaba bañando ella ahí, una mujer hermosa, y, obviamente sabemos que estaba desnuda bañándose, ¿verdad? sí, Entonces, ¿qué hace David? Ahí la vista, ya, sí, el ojo y empieza a mirarla, la ve hermosa, la ve deseable, sí, y entonces él deseó a esa mujer y él la quiso, ¿verdad? sí. Él la quiso. Entonces, como que se determinó, se enfocó y él empezó ahí. Quizás la Biblia no, sí no nos da detalles, pero entre líneas podemos ver que él, bueno, y por lo que dice también podemos ver que él empezó a planear, Sí, empezó a pensar cómo voy a hacer. sí, ¿Por qué? Porque él ya deseó. ese, La miró, la vio una mujer linda y automáticamente ella deseó tener a esa mujer. Y ahí él empezó a planear ujú, cómo iba a lograr tenerla, ¿verdad? Cómo ujú, podía acostarse con ella. Y entonces él empezó, le llamó a esta mujer eh, y se acostó con ella, sí. ¿verdad? Se Pero acostó con interesante ella. nomás es cómo hasta dónde, cuando nos dejamos llevar, fíjate, estaba solo, el texto nos da esa idea que siempre está ahí él en un lugar equivocado, solo, y se dejó llevar por eso que vio, Ujú, ¿verdad? Y al ver, al desear eso, dijo, yo tengo que tener esto, ujú, ¿verdad? Quizá en su posición de él como rey, dijo yo, y yo pensaba, dijo, bueno, le habrá llamado a alguien, no sé si de confianza, y decirle, yo averiguo, porque el texto dice, investiga quién es esta mujer ujú, ujú. y tráemela, le Sí. dice el Mm, texto, ¿verdad? Entonces, como decía, ya hubo una premeditación al mm, respecto, ya estar en el lugar equivocado, como dije, y planear eso. ujú, Y no planeó para ir a tomar un tereré y mm. conocerte, Invitarle a un no, café. porque le vio desnuda, Ujú, le vio mm, desnuda y él automáticamente cayó ante la tentación y dijo, wow, esto yo sí, tengo que... sí. Entonces, abusando quizás de su autoridad, hizo eso, ¿verdad? Ujú, Involucró definitivamente a otra persona porque sí, le traen sí, a sí. Betsabé. Ujú, El texto resume diciendo que sí, se acostó con ujú. ella. Se acostó con ella y después dice que la despidió, Sí. pero él no se esperaba lo que venía después, ¿verdad? Y hace tiempo leía una frase justamente no recuerdo de quién era, pero no es una frase nuestra, aclaro eso, pero decía esa frase que Satanás te habla de lo que produce, del placer momentáneo que produce eso, pero él no te habla de las Mm, consecuencias mm, que eso trae después. sí, Y eso mismo pasó con David. Él planeó, consumó y hizo todo, pero él no pensó y nadie piensa. sí, Nosotros pensamos en el momento nomás, de que el placer momentáneo, lo que me va a producir eso, pero no nos detenemos o no nos tomamos el tiempo de pensar qué viene después. Sí, qué consecuencias va a traer, mm, en qué puede terminar todo eso, qué desenlace va a traer. Nadie piensa, todos pensamos en ese momento más de placer, de disfrutar, de hacer lo que yo quiero, pero y él le pasó eso, trajo consecuencias nefastas, porque ¿qué sucede después? Dice la historia, Betsabé se embaraza, sí. ¿verdad? Se embaraza. Y entonces ahí como es la mente, como es el enemigo, porque ahí rápido David Planeo. planea otra vez, esto voy a ¿Cómo voy hacer. a salir Sí, sí, del ¿cómo me tema? voy a liberar de esto? ¿Cómo voy a zafar De la de esto, macana que verdad? me mandé, Sí, decía sí. en nuestro Y contexto. esas veces pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, ¿Cómo voy a salir de esta? Y empezamos a maquinar otra sí. vez el enemigo ahí Y ese con maquinar, todo, fíjate un poco interesante cómo funciona la tentación, porque es una mentira tras tras otra. otra. Ujú, Entonces, cuando nosotros andamos en ese trance, en ese camino, tenemos que tener mm, cuidado, mm. porque ahí deberíamos reflexionar, porque nos vamos embarrando Sí, más y cada siempre vez. ante ceder a la tentación, te das Mm, cuenta que yo tengo que cubrir mm, este error. sí. Y cómo lo vas a cubrir? Con Ma- otra mentira, no, Mayormente no sí. es con la Mm, verdad, con una confesión. Es decir, no, mm, voy a mentir a mi esposa, voy a mentir al compañero. Es decir, siempre, y le pasó a David. ujú. Vemos cómo funciona la dinámica de la tentación, Sí, porque sí. después
Y a mí me asombra, ¿verdad? Hasta dónde llega David, porque manda a llamar al esposo, Sí, ¿verdad? tráiganme, dice a Urías, ¿verdad? A su Sí. esposo. Y es interesante que muy amigo, le invitó a ir un Sí. vinito, che, vos en la guerra, es mi Ujú, mejor hombre, le dice. ujú. La hipocresía de Sí, tal. y ahí como otra vez lo que hablamos de lo que voy a usar otra vez la palabra de cómo uno va maquinando y cómo uno va planeando, porque le dice, necesitas tomarte un descanso, ¿verdad? ¿Por qué no te vas a estar con tu esposa? A tener sexo Sí, con tu a tener esposa. relaciones Porque con tu seguramente esposa, sí. Hace días ya, no tenemos detallado eso, pero hace días ya que está fuera de casa, todas esas cuestiones, ¿verdad? Trata ahí de embaucarle, pero no le sale el plan porque Urias dice no, yo no puedo hacer eso. Él, como decía, que se le dio una responsabilidad demasiado importante de estar frente a la nación en una batalla y él no podía desenfocarse de eso. Urias le salió totalmente de contramano sí. a lo que David pretendía, ¿Puedo hacer ¿verdad? un paréntesis ahí? Sí, sí. Sí. ¿Sabes? Me llamó la atención ese aspecto y sirve, creo que, lección para los matrimonios. Lo que dijo Urias. Ujú, Porque él le dice, mire, si no te estás muchos días sin tu esposa, ¿qué se puede entre líneas ver también una lección importante para el matrimonio? ujú, Que hace días no estaba con su esposa. Él ujú, no estaba atendiendo la necesidad de su esposa. Y no me ujú, refiero necesariamente al sexo, sino una esposa que necesitaba afirmación, cariño, ujú. palabras, intimidad. Sí. Y este hombre estuvo, sí, su prioridad por lo visto era Ujú, otra cosa, ¿verdad? ujú. Qué interesante, sí. Y Betsabé me imagino que, wow, un rey, le habrá dicho lindas palabras, le Mm. habrá dicho lo lindo que era, Lo linda que era. sí, sí. Ujú. ¿Quién mujer no Sí, se va a dejar? sí. Y un marido ausente, Ujú, un marido que sus prioridades no era su mujer. ujú. Es una lección que tenemos que considerar también entre paréntesis, Sí. de a veces cuando caemos ante la tentación es también porque quizás no estamos atendiendo las necesidades de nuestro Del cónyuge. No cónyuge. digo que es justificativo, de Claro, ninguna claro. manera, Ujú. pero también nos debe aleccionar Sí, esto, ¿verdad? De un que principio. Urias dice, no, no, yo, Mm, porque David le dice, anda, ujú. acostarte con tu esposa, pasar tiempo, y le dice él Claro. no, pero a mí me llamó mucho la atención Sí, eso. sí. No logra eso, entonces después él va a un siguiente plan, ¿verdad? Sí. Va embarrándose más, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace él? Bueno, entonces ordena a él que le pongan al frente a Urias para que pueda morir. O sea, en pocas palabras, él mismo se ocupa de que Urias muera. Es un asesinato. Sí, Planificó un planificado, sí, asesinato. sí, un asesinato, ¿verdad? Y ahí él pensó que iba a terminar todo porque después dice que se casa con Betsabé, tienen un hijo, pero ahí vienen las Sí. consecuencias, ¿verdad? Ya nefastas, drásticas. Este hijo muere después, pasó más de un año, él pensó ya que zafó de eso, que ya hizo todo perfecto, que podía ocultar ese pecado, pero se olvidó de que a Dios no se le escapa nada, que Dios no pasa, nada se le pasa inadvertido. Y nosotros también muchas veces nos olvidamos de eso. Creemos que podemos hacer a escondidas las cosas, ¿verdad? Creemos que podemos acá entre nosotros nomás, total nadie va a saber. Y eso mismo David pensó, ¿quién va a enterarse? Enterarse. Yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiero, nadie va a ir en contra de mi palabra, todas esas cuestiones, ¿verdad? Y a veces caemos en eso mismo, ¿verdad? Vino las consecuencias de todo su pecado, pero lo bueno y lo lindo es que no se quedó ahí la historia, ¿verdad? Leemos después en los capítulos 11, 12 de Segunda de Samuel que David se arrepintió, pero se arrepintió de todo corazón, ¿verdad? Hubo arrepentimiento. Dice también que después de haber sufrido mucho, dice la palabra de Dios, y es interesante y hacer énfasis en eso, esa fue la consecuencia, que él sufrió mucho. Y eso nos da a entender que la Biblia es verdad y es cierta, de que Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos de corazón, pero así también tenemos que saber que ese pecado va a traer sus consecuencias. Consecuencias. Pero vemos después que dice, y después de haber sufrido mucho, como Dios lo bendijo a él. Dios estuvo ahí. Y ahí después, si uno ve en los salmos, todo se nota ese verdadero arrepentimiento de cómo él pudo reivindicarse y pudo
volver a esa relación, esa intimidad con Dios. Es un ejemplo Sí. importante. Si yo me pregunto, ¿y si no hubiese pasado eso en su vida? Mm, Porque recordemos que aún después trajo muchas consecuencias sí, en su familia, sí, el hecho de haber no cerrado la puerta a la tentación. Entonces, un ejemplo, David. Rápidamente vamos a otro ejemplo, el mismo caso, pero una salida diferente sí, sí, que es la historia de José. de José. Y quizás una historia más corta, y ¿por qué decimos más corta? ¿Por qué? Porque él hizo lo correcto, Sí. porque él decidió hacer lo correcto, Huir, ¿verdad? Huir, sí, huir. eso es lo que él hizo. Y ahí un subtítulo ahí que pusimos, es mejor quedarse Sin sin camisa. camisa, Mm, es mejor quedarse sin camisa o corramos de la tentación, y es mm, lo que hizo José, ¿verdad? Y si vamos a mirar un poco algunas características de José, encontramos ahí que él estaba Potifar, que era mano derecha el faraón. del faraón, era un hombre importante, y José servía a Potifar, ¿verdad? Ujú. Y Potifar vio ciertas características en José, vio que era un hombre de confianza, vio que era un hombre íntegro, vio que era un hombre que todo lo que hacía le salía bien, prosperaba, tenía éxito. Potifar vio algo en él y Sí. le confió toda su casa, inclusive sus negocios, todo le confió a José. Esas son características que podemos resaltar de José. Y dice que era un hombre atractivo también, atraía a todos. Pero hubo alguien que también fijó sus ojos, Y pero en él, quizás en- la atracción no necesariamente haya sido física, mm, sino era por todos un, esos claro, atributos. claro, Ujú. un hombre, diríamos así en nuestro contexto, un hombre interesante Sí, sí, y llamó la atención de una mujer poderosa. sí, sí, la esposa de Potifar. Y menciona ahí un detalle que dice que ella estaba acostumbrada a conseguir todo lo que quería, Sí. dice. Entonces ella, como decimos hoy, estuvo enfocada, decidida a echarle a Sí. José. Quería acostarse, quería tener relaciones con él, y se enfocó en eso, intentó de todas las formas. Y dice la Biblia que él le acosaba, y Sí. todos los días le acosaba. Y después dice que ella como que se cansó y ya no decía más, sino que decidió automáticamente ir Es directo. interesante que ese no es un detalle menor el hecho que no fue una cuestión, ahí me caí, ahí Mm, vino una tentación, sino que el proceso de la tentación, una tras otra, la ujú. esposa de Potifar todos los días acosándome, Sí, vamos a tener sexo, acosando, sí. y él le dice, no, ¿cómo yo haría tan grande mal contra mi amo y Mm, contra Dios? Dice, ujú. ¿verdad? Estaba enfocado, pero llama la atención esto que la tentación pues es un proceso, así que no es eh, así de una vez, sino es Ujú. un proceso. Y José estaba bien cimentado, vamos a decir, en lo que era pecar contra, en este caso, su jefe, pero Sí, sobre todo contra Dios. traicionar la confianza, decía Sí, él, que mi jefe, mi amo, dice, me ha dado. Yo no puedo hacer eso. Y él se decidió, y dice que entonces ella va directo, intenta que puedan tener relaciones, y José se levanta, dice, y literalmente entonces dice que sí. la camisa se le queda ahí porque le estira, No, no y sé qué ese es habrá el pasado. acoso, Sí, ¿verdad? Ya sí, se abalanzó sí, y él huye, y ese huir inclusive es, no importa si se queda la túnica, la sí, camisa, lo que sea, ¿verdad? pero Mm, había que correr ahí. Y ujú. hablando así mal y pronto, es una decisión muy valiente, Sí, ¿verdad? Porque yo me imagino que la esposa de Potifar era poderosa mm, y como esposa de una, era linda, ujú. atractiva. Entonces, para un hombre, esta situación es una decisión firme, radical, Sí, sí, valiente, y se corrió. ujú. Ese dato es muy interesante, Sí, se huye, corre de esa situación. Yo creo, no sé, como hombre diría yo esto, quizás en algún momento dice, ¿y si hago? ujú, ¿Qué pasa si mm, lo mismo que David, sí, nadie se va a enterar, ujú, va a quedar entre la esposa de Potifar y yo, ujú, pero él sabe que estaba pecando contra Dios y ante un momento crítico, él corre de esa situación. ujú. Lugar equivocado, persona equivocada. Entonces, ante esa situación nosotros necesitamos Huir. correr, Ujú, huir. Así ujú. que tenemos estos dos ejemplos del tema de la tentación. Así que
También el apóstol Pablo habla en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Mm. Testamento hay muchos textos. Llega nuestro tiempo, entonces vamos a ir compartiendo más principios, versículos que nos ayuden en este tema, pero en la carta a los Corintios, Pablo llama a nuestros cuerpos como templo del Espíritu Sí, Santo, sí. ¿verdad? Y hubo iglesias, comunidades donde el tema del sexual era algo muy fuerte. Y Pablo Sí. tiene que poner ciertos fundamentos importantes, y es por esto que es necesario hablar sobre este tema. Y una de las Ujú. cuestiones era la inmoralidad Sí, sexual. sí. Y entonces él ahí exhorta a la iglesia de que deben también huir. O sea, Huir de y, la y ahí tentación. hace mención también de que cualquier pecado, dice, es en contra de Dios, pero la inmoralidad sexual, aparte de ser un pecado contra Dios, es un pecado contra nuestro Sí. propio cuerpo, y eso él enfatizaba Mucho, bastante, sí. mucho. Y vemos que también eso le repite a un joven pastor, Sí, Timoteo, ¿verdad? su discípulo. Que evidentemente, así como hoy en día, él era un joven también que luchaba con eso. Por eso hace mención, Pablo le dice, huye, Timoteo, huye de las Sí. pasiones juveniles. Ujú. Le dice a su amigo pastor, ¿verdad? Le dice, huye, le da ese consejo a Timoteo. Sí, y ya que mencionas a Timoteo como un joven, a veces, y con esto conectamos con lo que decíamos al principio, que la pasión juvenil o la tentación sexual es solamente para los Ujú. jóvenes, ¿verdad? O no, para los matrimonios, Sí, pero es también para los jóvenes, con el ejemplo de sí, Timoteo, ¿verdad? sí, sí. Entonces, es muy importante en tal sentido que el mismo principio, ¿verdad? De huir tanto para el que no está casado como para el que no, Ujú. de la tentación. Y Pablo va a mencionar, el Jesús mismo también habla sobre el adulterio Ujú. cuando le preguntan, y vamos a ir hablando sobre esto en el próximo episodio, así que no se pierdan. Ujú. Entonces, animar a los matrimonios, una palabra para cada uno de nosotros nos anima a tratar de luchar contra esto, contra la tentación sexual, a huir, ¿verdad? Ujú. Sí, eso es lo importante. Y al mirar estos dos ejemplos, lo que hablábamos y decíamos hace rato, misma situación, pero diferente forma de reaccionar ante esa tentación. Y ahí encontramos, y volvemos a repetir, todos estamos expuestos, Sí. nadie es inmune, pero en mí está, ¿qué decisión yo voy a tomar? Y Dios nos dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Yo pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escoge, dice. Mm, Vos tenés, decidís. sí, vos decidís qué vas a hacer. Así que, queridos matrimonios, queridos jóvenes, si hoy estás pasando por una tentación sexual, está en tus manos. Vos decidís qué vas a hacer. ¿Vas a ceder o vas a huir ante esa tentación? Así que animarles también a los matrimonios, conversen, dialoguen al respecto en el matrimonio. A veces venimos, por ejemplo, de una juventud con episodios en nuestra vida, y esto va a enriquecer, no es que va en contra del matrimonio, sino Mm. al contrario, crea vínculo, confianza y cómo luchar, porque yo como varón estoy luchando Ujú. y la mujer no está exenta También, claro, ante la claro. tentación. Entonces es importante que en el matrimonio lo dialoguemos, logremos, como dijiste, acuerdos Ujú. para cuando, por ejemplo, yo esté pasando por momentos, ¿a quién tengo que acudir para ayudar, para recibir ayuda? Es contigo, Claro, claro. mi cónyuge, mi otra mitad. Entonces va a ser importante este tema trascendental, más que nunca en la vida matrimonial, huir de la tentación sexual. Sí. Amén. Así que les dejamos con esto, Cerramos, ¿sí? Pedia. Y seguimos en un segundo capítulo. Estén atentos Mm. ahí, porque en un par de días ya vamos a venir con el segundo episodio, porque es un tema muy interesante Sí, y no queremos sí. dar muchos días. Así Ujú, que cualquier consulta también pueden escribirnos aquí, ya sea en el Instagram o aquí en YouTube también. Por ujú. de pronto, gracias y nos vamos a encontrar en el próximo capítulo, segunda parte de este tema que lo hemos titulado Tentación Sexual, cómo debemos enfrentarla. Que Dios te bendiga. Chao. Amén. Chao, chao. No me puedo imaginar mi vida sin ti.